Bien, vamos a continuar con la clase de Big Data. En este caso vamos a ver algunos temas relacionados con el modelado de datos en Big Data y también la arquitectura de Big Data. Anteriormente vimos la infraestructura y entre esta infraestructura pudimos ver diferentes temas, características que hacen a Big Data que sea bastante útil en cuanto a volúmenes grandes de datos, así como también para poder analizar información que sea en tiempo real y algunas otras características que vimos en la clase pasada. Entonces, para iniciar esta clase vamos a platicar un poquito acerca del modelado de datos en Big Data. Y pues para el modelado de datos sabemos que es un desafío debido a las características inherentes de estos sistemas. Como sabemos, las BES son un modelo que hace que Big Data tenga la capacidad de poderse desarrollar, y entre estas BES tenemos volumen, tenemos la velocidad, tenemos variedad y tenemos veracidad. Y Big Data tiene que cumplir con todo esto para que pueda darse lo mejor en cuanto al análisis y el desarrollo del modelado de los datos. Si hablamos de volumen, es lo principal con respecto a Big Data porque es una de las características principales. La velocidad que debe tener la capacidad para poder manejar esos volúmenes de datos a una velocidad bastante considerable con respecto a la cantidad de datos. Luego hablamos de la variedad porque en cuanto a Big Data pues tenemos diferentes tipos de estructuras que toman en cuenta y tipos de datos, y por eso es que menciona la variedad y la veracidad, que la información que se esté en este caso analizando y al final el resultado de esta evaluación, este análisis, debe tener veracidad. Y luego menciona que a medida que los volúmenes de datos crecen, los enfoques tradicionales de modelado necesitan adaptarse para garantizar eficiencia y escalabilidad. Como no sabemos la cantidad exacta de información que va a ir creciendo cada día en una empresa, la escalabilidad tiene que estar siempre dentro de los planes y la organización de la información en Big Data, porque si no tenemos escalabilidad y la información va creciendo cada día más, entonces vamos a tener esa deficiencia en cuanto al modelado de la información. Por lo tanto, esta es una de las principales características con las que debemos contar en el momento de empezar un análisis de Big Data. En cuanto a los desafíos, pues podemos mencionar que está la escalabilidad, de la cual ya platicamos, y pues esto se refiere al manejo de grandes volúmenes de datos distribuidos en múltiples nodos, y esto pues tiene que tener la capacidad para poder manejar toda esta información a medida que vaya escalando. La velocidad, que ya lo mencionamos hace un momento, modelado para soportar inserciones, actualizaciones y consultas rápidas en tiempo real. Para esto pues existen diferentes herramientas que nos pueden servir para poder manejar estos volúmenes de datos a una velocidad bastante considerable en el momento de hacer consultas, inserciones, actualizaciones, etc. La variedad, integración de datos estructurados, semiestructurados y no estructurados, que esa es la principal característica de Big Data, que hace una combinación de todas estas estructuras para poderlas manejar y procesar dentro del modelado. Luego tenemos la consistencia y disponibilidad, equilibrio entre consistencia de datos y la alta disponibilidad. Y acá menciona un teorema de Kapp, ¿verdad?, que hace referencia a este equilibrio que tiene que haber entre la consistencia de los datos y la alta disponibilidad, porque pues la información tiene que estar disponible en el momento que se necesite y debe ser una información consistente, que no tenga información faltante, porque en caso de que falte alguna información, pues tenemos un problema que debe ser solucionado.
Un ejemplo de esto podemos mencionar que una empresa de redes sociales necesita procesar millones de interacciones por segundo y almacenar una combinación de datos textuales, imágenes y videos. Y pues cualquier red social que nosotros conocemos o manejemos debe y está utilizando esto, ¿verdad? Por eso es que en cuanto a las redes sociales, Big Data es una buena herramienta para poder trabajar. Tenemos algunos enfoques de modelado de datos para grandes volúmenes y acá mencionamos la desnormalización. Cuando estamos hablando de bases de datos relacionales, es común que nosotros hablemos de la normalización para que la información quede consistente y sea correcta dentro de las bases de datos, no haya redundancia de datos, etc. Mientras que para trabajar con volúmenes grandes de información se hace una desnormalización, que se refiere a la reducción de cantidades de uniones o joins entre tablas. Los joins entre tablas puede hacer de que la información pues sea consistente, etcétera, pero también los joins lo que pueden hacer es que pueden ralentizar un poco el análisis de la información y el procesamiento de la misma. Por eso es que la desnormalización lo que busca es reducir esos joins o esas uniones entre tablas. Mejora el rendimiento en consultas a costa de duplicación de datos. Entonces, si anteriormente la duplicación de la información era algo que se omitía, en la desnormalización es algo que se debe tomar en cuenta para que todo sea procesado de una forma más rápida. Común en sistemas de Big Data donde el rendimiento es prioritario sobre la normalización. Entonces acá nos interesa más que todo sea procesado de una forma más rápida debido a los grandes volúmenes de información, que si lo hacemos con normalización realmente no podríamos lograr realizar esto de una forma rápida. Luego tenemos un ejemplo, en una tienda en línea los detalles de productos y pedidos pueden ser almacenados juntos en lugar de separados para mejorar la rapidez de las consultas. Mientras que anteriormente, pues mientras los teníamos separados, era mejor para poderlos evaluar. Háblese de información, de poca información y no de grandes volúmenes. También tenemos el tema de los esquemas desnormalizados. En este caso tenemos el uso de tablas más amplias con datos precombinados, que pues esto también nos puede ayudar para poder generar reportes de grandes volúmenes de información. Y pues tenemos la optimización de lecturas en bases de datos no SQL, donde las operaciones de escritura son menos frecuentes. Entonces ahí tenemos esa característica de que pues las bases de datos no SQL es una de las mejores opciones que podemos tener para manejar grandes volúmenes de información. ¿Qué beneficio podemos tener con respecto a este esquema? Aumento en la velocidad de acceso a datos en aplicaciones de lectura intensiva. Hay ocasiones que nosotros necesitamos estar leyendo información a cada segundo, a cada milisegundo, y pues si tenemos esta desnormalización, entonces podemos darle esta velocidad que necesitamos. Ahora bien, tenemos por acá el modelado de datos para almacenamiento distribuido. Una de las características que podemos mencionar con respecto a Big Data es el almacenamiento distribuido. Para esto mencionamos que los datos se dividen en múltiples servidores o nodos para mejorar el rendimiento y la disponibilidad. Y esto pues puede ayudar a poder manejar esos volúmenes altos de información. Entre los conceptos claves que podemos mencionar el modelado de datos, en este caso el distribuido, tenemos una característica que se llama sharding y es la división de datos en fragmentos distribuidos en diferentes nodos. Entonces tenemos esa característica que estamos dividiendo de forma distribuida los datos, pero están en diferentes nodos. Todo para poder realizar la información y el análisis de una forma más rápida y consistente. También tenemos la replicación,
que sería la copia de datos en múltiples nodos para garantizar la alta disponibilidad. Y de acuerdo a estas características, nosotros podemos tener la información en el momento que la necesitemos. Y para ello, pues como mencionaba el concepto anterior, lo importante es el rendimiento y la disponibilidad. El rendimiento lo podemos tomar en cuenta por medio de sharing y la replicación es para la disponibilidad. ¿Qué desafíos podemos encontrar en cuanto a este modelado en forma distribuida? La consistencia eventual, que es la aceptación de que no todos los nodos tendrán los mismos datos en todo momento, ¿verdad? Tenemos que tener esta característica en mente para saber de que no siempre todos los nodos van a tener la información. Entonces debemos de entender y de poder verificar de qué manera vamos a manejar este desafío. Y luego tenemos la tolerancia a fallos. Los sistemas deben manejar fallos en nodos sin perder datos e interrumpir el servicio, que esa es una de las principales cosas. Y pues de esta manera, si por ejemplo un fallo afecta a todo el servicio, estamos hablando de un servicio centralizado, pero si hablamos de un servicio distribuido, es porque pues no depende una parte de este sistema, no depende en todas las partes del sistema. Entonces sí lo podemos manejar de una forma independiente para poder hacerle frente a esta tolerancia a fallos. En cuanto a las herramientas que podemos utilizar para el almacenamiento distribuido, tenemos Google Bigtable o también tenemos Amazon DynamoDB. Utilizan almacenamiento distribuido para manejar petabytes de datos en aplicaciones globales. Una de las exposiciones pues está basada sobre la primera herramienta, aunque tal vez no la vamos a ver como tal de una forma detallada, pero sí vamos a poderla utilizar o por lo menos conocer de qué manera es utilizar esta herramienta, ¿verdad? Luego tenemos otra característica sobre el modelado distribuido y es el HDFS, que hace referencia a Hadoop Distributed File System. Esto lo habíamos hablado anteriormente y pues tiene varias características. Entre las características que se pueden mencionar tenemos una arquitectura maestro-esclavo compuesto por un name node maestro y múltiples data nodes esclavos. También tiene la división de datos, o los archivos se dividen en bloques grandes, generalmente de 128 megabytes y más, y se distribuyen en múltiples nodos. También tenemos la replicación, que es lo que vimos hace un momento. Los bloques de datos se replican por defecto 3 copias en diferentes data nodes para garantizar la alta disponibilidad. Entre el funcionamiento de HDFS tenemos el almacenamiento distribuido de los bloques en diferentes nodos, recuperación de fallos gracias a la replicación de bloques en nodos distintos, acceso paralelo a los bloques distribuidos para mejorar el rendimiento de las lecturas. Y un ejemplo de uso sería el HDFS, es el sistema de almacenamiento central en ecosistemas de Big Data como Hadoop, utilizado por empresas como Yahoo y LinkedIn. Entonces, Hadoop es una de las herramientas que podemos tomar en cuenta para el manejo de la información de una forma distribuida, utilizando esta característica de HDFS, que pues ya hace frente a los desafíos que anteriormente vimos, como es la recuperación ante los fallos. Y esto lo hace gracias a la replicación que hace en nodos diferentes por la misma herramienta. Entonces podemos ver de que esta característica ayuda a poder desarrollar las características anteriormente descritas. Ahora bien, tenemos acá la tolerancia a fallos en almacenamiento distribuido. Como es una característica que realmente toma mucha importancia, entonces la vemos acá de una forma ya independiente.
es la capacidad del sistema para seguir funcionando incluso cuando uno o más de sus nodos fallan. En sistemas de almacenamiento distribuido, esta tolerancia se logra mediante la replicación de datos, que es lo que acabamos de ver hace un momento. Cada bloque de datos tiene múltiples copias en diferentes nodos. También tenemos el rebalanceo automático. Si un nodo falla, los datos son automáticamente replicados en otros nodos activos. Es una característica muy importante para poder hacerle frente a la tolerancia a fallos. Tenemos el failover. El failover, los sistemas de almacenamiento distribuidos como HDFS tienen un name node secundario que toma el control en caso de fallo del name node principal. Entonces esto es bien interesante porque podemos tener una redundancia en cuanto a los nodos donde está la información que nosotros necesitamos, y de esta manera si alguno en este caso el principal está en problemas y no lo podemos activar, no lo podemos usar, entonces se entra a ayudar un secundario con la información que solicitamos. Y pues acá tenemos un ejemplo. Si un data node en HDFS falla, los bloques de datos replicados en otros nodos, en otros data nodes, pueden ser accedidos sin interrupciones. Es bastante interesante y tiene muy buenas características si utilizamos el HDFS. La replicación de datos en sistemas distribuidos es el proceso de crear copias de datos y almacenarlas en diferentes nodos. Tiene como finalidad mejorar la disponibilidad y la tolerancia a fallos. Entre los tipos de replicación que podemos mencionar, tenemos replicación síncrona, donde los datos se replican en varios nodos de manera simultánea. Garantiza consistencia, pero puede aumentar la latencia. Tenemos la replicación asíncrona. Los datos se replican en nodos de manera diferida, lo que mejora el rendimiento, pero puede dar lugar a inconsistencias temporales. En un ejemplo podemos mencionar que en HDFS los bloques de datos se replican de manera asíncrona, asegurando que si un data node falla, otros nodos tengan copias actualizadas. Entonces ahí tenemos cuáles serían las características y los tipos de la replicación de datos. Ahora bien, tenemos un tema que sería el GFS, el Google File System, y este es un tema bastante interesante. El GFS inspiró la creación del HDFS y es uno de los sistemas de almacenamiento distribuido más grandes y utilizados. Presenta escalabilidad masiva, ya que soporta miles de millones de archivos distribuidos en miles de servidores, y también replicación automática, porque GFS garantiza que los datos estén replicados en diferentes ubicaciones geográficas para garantizar la alta disponibilidad. El GFS es utilizado por Google para almacenar y procesar grandes cantidades de datos generados por sus servicios como Google Search o YouTube. Entonces ahí tenemos de dónde surgió la idea de crear el HDFS y la forma en la cual trabaja, dado a Google, ¿verdad? Este monstruo que pues nos da cada día la información que nosotros solicitamos, pero la hace por medio de su Google File System, que realmente es un sistema muy bueno, donde replican la información por ubicaciones, ¿verdad?, geográficas, para darnos una alta disponibilidad de la información. Y pues por eso es que estos sistemas son muy buenos en cuanto a la inspiración de otras tecnologías como el HDFS. Luego tenemos las bases de datos NoSQL. No es un tema nuevo porque pues la mayoría hoy maneja bases de datos en NoSQL, más que todo cuando va a crear algún tipo de aplicación web, ¿verdad? Esto puede ayudar creando un tipo de base de datos NoSQL, puede ayudar mucho en cuanto a la creación de los datos que se van a tomar en cuenta dentro de una aplicación web. Las bases de datos NoSQL son sistemas de gestión de bases de datos que no siguen el modelo relacional tradicional. Surgieron para enfrentar las limitaciones de las bases de datos relacionales tradicionales en términos de escalabilidad, flexibilidad y rendimiento en grandes volúmenes de datos.
No requieren esquemas fijos, tolerancia a particiones y alta disponibilidad es una de sus características y tiene una escalabilidad horizontal. Las bases de datos no SQL pueden escalar distribuyendo los datos en varios servidores, una capacidad esencial en Big Data, donde los volúmenes de datos son enormes. El modelo no SQL permite el manejo de datos semiestructurados o no estructurados que son comunes en entornos de Big Data, logs, redes sociales, sensores, etc. Y pues esto ya lo conocemos, ya sabemos cuáles son sus características, qué es lo que hacen, cómo las podemos utilizar. Es bastante común que pues la mayoría ya haya utilizado o haga uso de esto en su trabajo, en sus proyectos, etc. Tenemos algunos modelos para bases de datos no SQL y pues el primer modelo, que fue el primero que se utilizó también, es el de clave valor. Tenemos datos almacenados como pares, una clave y un valor, que es algo similar a un diccionario. Es simple y eficiente para accesos rápidos por clave. Y tenemos acá algunos ejemplos. Tenemos Redis, Amazon DynamoDB. Y luego tenemos el modelo documental. Almacena datos como documentos. En este caso estamos hablando de JSON y BSON. Flexibles y anidados. Ideal para datos semiestructurados con diferentes esquemas. En este caso estamos hablando de MongoDB y Couchbase. MongoDB pues es una de las bases de datos no SQL más utilizadas y una de las cuales es tema de exposición, por lo tanto vamos a estar viendo, ¿verdad?, su entorno y utilizando este tipo de base de datos para que tengamos una experiencia con ella. Luego tenemos el modelo columnar. Son datos almacenados en formato de columnas, optimizado para consultas en grandes volúmenes, utilizado en sistemas de análisis en tiempo real. Acá tenemos un ejemplo, Apache Cassandra, y tenemos HBase. En este caso, ¿para qué utilizamos los columnares? Cuando estamos creando un data warehouse, en ese momento este tipo de bases de datos puede ser bastante útil porque para generar algún tipo de reporte y poder procesar grandes volúmenes de información, el modelo columnar puede ser una muy buena herramienta. Luego tenemos el modelo de los grafos. Almacena datos en forma de nodos y relaciones, que esto le llamamos aristas. Son eficientes para modelar relaciones complejas como redes sociales o cadenas de suministros. Entre los ejemplos de este tipo de base de datos podemos mencionar Neo4j, donde pues esta es la principal base de datos de grafos, y tenemos el Janus Graph. Pero entre esas dos, la más utilizada es la primera. Comparación entre estos modelos. Tenemos el modelo de clave valor, donde pues sus ventajas es simplicidad y velocidad. ¿En qué casos lo usamos? En los cachés o las sesiones de usuario. El documental tiene flexibilidad y facilidad de consulta. Los casos de uso, aplicaciones web y Big Data. Columnares, optimización y lecturas masivas. Por ahí es donde mencionaba la parte de los reportes. Y entre sus casos de uso tenemos Data Warehouse y análisis. En los grafos tenemos modelado de relaciones complejas y pues para esto en los casos de uso tenemos redes sociales, motores de recomendaciones. Tenemos los tipos de datos que podemos tomar en cuenta para los modelos no SQL. Acá tenemos algunos casos de uso de los modelos no SQL, redes sociales, que ya lo mencionamos hace un momento. Uso de bases de datos de grafos, Neo4j, para modelar interacciones entre usuarios como en Facebook o LinkedIn. Luego tenemos e-commerce, MongoDB, utilizado para almacenar catálogos de productos que pueden tener diferentes atributos, precios, descripciones en sitios como eBay o Amazon. Análisis de datos como Apache Cassandra, usado para gestionar grandes volúmenes de datos en tiempo real con aplicaciones de monitoreo de rendimiento de redes, y acá podemos mencionar Netflix. IoT, Internet de las Cosas, DynamoDB,
o Couchbase, gestionando millones de datos de sensores de manera eficiente, procesando y almacenando datos de dispositivos conectados. Entonces acá podemos ver cómo hoy en día podemos estar utilizando cada una de estas bases de datos, que lo único que nos están haciendo es ayudándonos para poder hacer un procesamiento adecuado de la información y de la forma correcta. Luego tenemos, platicando un poquito acerca de las arquitecturas en cuanto a Big Data, tenemos el Batch Processing, que en este caso estamos hablando de una arquitectura Lambda. Es un tipo de arquitectura propia de Big Data. La arquitectura Lambda es un modelo diseñado para procesar grandes cantidades de datos, tanto en tiempo real como en lotes, dividiendo las tareas entre dos capas de procesamiento. Tenemos el Batch Layer, que es la capa de lotes. Se utiliza herramientas como Hadoop y MapReduce para procesar grandes volúmenes de datos en intervalos de tiempo predefinidos. Entre la función que tiene este es procesamiento masivo y almacenamiento histórico, y la ventaja es alta precisión en el análisis de datos complejos. Y tenemos, análisis de datos completos. Tenemos el Speed Layer, que es la capa de velocidad. Procesa datos en tiempo real utilizando tecnologías como Apache Storm o Apache Spark Streaming. Entre la función está que proporciona resultados inmediatos con datos recientes, y la ventaja es la baja latencia. Entonces ahí tenemos cómo es que estaría actuando la arquitectura Lambda. Hace uso de Hadoop, MapReduce, también tenemos Apache Storm, o también podemos mencionar Apache Spark. Entonces estas tecnologías pues se van a estar tomando en cuenta en la parte de las exposiciones. Además de eso podemos mencionar el Service Layer, que es la capa de servicio. Combina los resultados del procesamiento en lotes y en tiempo real para ofrecer consultas rápidas. Un ejemplo de la arquitectura Lambda podemos mencionar, usado en sistemas donde es necesario un análisis detallado de datos históricos, procesamiento por lotes, junto con resultados inmediatos, procesamiento en tiempo real, como en sistemas de recomendación de contenido, como lo hace el famoso Netflix. Luego tenemos los sistemas batch, pero anteriormente era batch processing. Estos son sistemas batch. Estamos hablando de Hadoop y MapReduce. En cuanto a Hadoop, es una plataforma basada en Java que permite almacenar y procesar grandes conjuntos de datos distribuidos en clústeres de servidores. Cuando hablamos de MapReduce, es un algoritmo de procesamiento distribuido que divide las tareas en dos fases. El Map procesa y organiza los datos en pequeñas tareas, y el Reduce consolida y combina los resultados. La ventaja de utilizar estas herramientas es la escalabilidad masiva para manejar petabytes de datos, eficiencia en procesamiento por lotes a través de clústeres de servidores distribuidos. Entonces esta combinación entre Hadoop y MapReduce realmente puede ayudar mucho a una empresa en cuanto a la escalabilidad y la eficiencia en el procesamiento de la información. Luego tenemos otro tipo de arquitectura, y es la arquitectura capa. También la podemos mencionar como la Stream Processing. La arquitectura capa es un modelo simplificado que procesa todos los datos como flujos en tiempo real, eliminando la capa de procesamiento por lotes, como lo tenía la anterior. Entre los componentes de esta arquitectura podemos mencionar el Data Stream, o el flujo de datos. El flujo continuo de datos es procesado por tecnologías de transmisión como Apache Kafka o Apache Pulsar. Luego tenemos el Stream Processing, el procesamiento de flujos, herramientas como Apache Flink o Spark Streaming. Analizan los datos en tiempo real, ofreciendo resultados casi instantáneos. ¿Qué ventajas tenemos con la arquitectura capa? Reducción de complejidad al eliminar la capa de lotes, ideal para sistemas donde los datos en tiempo real son más importantes que el procesamiento en lotes. Y un ejemplo sería utilizado en sistemas de monitoreo en tiempo real como análisis de transacciones financieras o detección de fraudes. En el ejercicio que vamos a realizar en esta clase, vamos a utilizar esta arquitectura capa
en una de sus capas, ¿verdad? Y vamos a utilizar una herramienta que utiliza el Apache Kafka para que ustedes vean de qué manera podemos nosotros trabajar en esta arquitectura, y pues que es bastante sencillo poderlo hacer en la herramienta que vamos a utilizar. Los sistemas de Stream Processing, Apache Kafka y Spark Streaming. Apache Kafka es una plataforma de mensajería distribuida diseñada para manejar flujos de datos de alta velocidad y volumen, permitiendo la ingesta continua de datos en tiempo real. Entonces acá es todo tiempo real. Las características son la persistencia de datos, alto rendimiento, escalabilidad y tolerancia a fallos. En cuanto al uso, envío continuo de eventos en tiempo real, ideal para sistemas de log y monitoreo. En cuanto al Spark Streaming, es un componente de Apache Spark diseñado para procesar flujos de datos en tiempo real. Sus características es el proceso en microlotes, integración con Kafka y escalabilidad en clusters. Uso: procesamiento de datos en tiempo real para análisis y acciones inmediatas, por ejemplo, el análisis de redes sociales, IoT, etc. Entonces son herramientas bastante útiles para poder trabajar en la arquitectura capa, ¿verdad? Para ello mencionamos Kafka y Spark Streaming, que todo lo hacen en tiempo real. La comparación entre estas dos arquitecturas, la lambda y la capa, la podemos ver en esta tablita, donde primero mencionamos el modelo de procesamiento. Para lambda es el procesamiento por lotes y en tiempo real. Entonces esto lo dividen en dos capas, mientras que para capa solo es el procesamiento en tiempo real y por lo tanto solo tiene una capa. La complejidad: para la lambda, el procesamiento por lotes en tiempo real también lo hace complejo, y mientras que capa pues lo simplifica con un solo sistema de procesamiento. En cuanto a la latencia, los lotes tienen mayor latencia, tiempo real tiene baja latencia. Y si hablamos de capa, tiene baja latencia, procesamiento en tiempo real. En cuanto a un uso ideal, cuando se requiere tanto análisis de datos históricos como en tiempo real, ahí es donde podemos utilizar lambda. Y para capa, cuando el enfoque principal es el análisis en tiempo real. Algún ejemplo de cada una, podemos mencionar Netflix y Twitter para el lambda, y para capa podemos mencionar sistemas de IoT, análisis de datos o streaming. Entonces ahí tenemos en qué momento podemos utilizar cada una de las arquitecturas de Big Data, y pues cuáles son las características y diferencias entre cada una de ellas. Ok, entonces ahora les voy a explicar la parte del ejercicio práctico, qué es lo que vamos a hacer. Como estamos trabajando con Azure, entonces vamos a seguir trabajando en Azure, y pues ahora vamos a trabajar con Azure Event Hubs. Azure Event Hubs proporciona un punto de conexión de Apache Kafka en un centro de eventos que permite a los usuarios conectarse al centro de eventos mediante el protocolo Kafka. Es una plataforma de streaming de datos y un servicio de ingesta de eventos. Puede recibir y procesar millones de eventos por segundo, almacenarlos en la nube y permitir leerlos y usarlos en un enorme abanico de aplicaciones. Ejemplo, donde se puede usar: detección de anomalías, pueden ser fraudes, valores atípicos, registro de aplicaciones, canalizaciones de análisis como secuencias de clics, archivado de datos, procesamiento de transacciones, procesamiento de telemetría de usuario, streaming de telemetría de dispositivo, y así algunos otros usos. Esto, como es en tiempo real, toda la información que esté recibiendo puede ser grandes volúmenes de información, primero que procese y luego que reciba, para poder cumplir con las características que se mencionaban con la arquitectura capa, que era lo de streaming. Entonces por eso es que el Event Hub hace uso del Apache Kafka que mencionamos hace un momento. Bueno, aquí tengo la tarea. Bueno, la tarea sería: realice un resumen de la clase y realice los pasos de su ejercicio práctico que encuentra en este video.
Realice un manual con las capturas de los pasos realizados y una breve explicación de cada paso. Entonces para esto pues yo creé un manualito que lo tengo por acá para poder ir viendo los pasos que vamos a realizar. Realmente los pasos son un poco parecidos a los pasos que hicimos en el ejercicio anterior, donde también va a ser necesario hacer algunos recursos que realizamos en el ejercicio anterior. Entonces, como primer paso vamos a entrar a el portal de Azure, ¿verdad? Que ustedes pues ya tienen su cuenta. Entonces si ya crearon su ejercicio, ustedes ya tienen todo por acá listo. Entonces acá tenemos los recursos que creamos en la vez pasada, pero ahora vamos a crear nuevos recursos para este ejercicio. Para poder iniciar con el ejercicio, vamos a crear otro resource group o un grupo de recursos, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a elegir la opción de grupos de recursos. Vamos a crear un grupo de recursos. Para crear un grupo de recursos, le vamos a dar un grupo de recursos y luego de eso nos va a abrir la siguiente pantallita en la cual le vamos a agregar un nombre, ¿verdad? En este caso le voy a colocar Resource Group RG luego le voy a colocar EH de Event How EH y luego le coloco mis iniciales SE y luego le coloqué 01. O sea, lo pueden hacer así, ¿verdad? RGEH, sus iniciales 01 y acá pueden elegir East US o East US 2. Luego de eso, si ustedes quieren agregar la etiqueta, pues agregan una etiqueta y si no, nos vamos a revisar y crear. Revisar y crear, pues nos revisa la información que todo esté correcto y le damos crear. Y pues con esto ya se ha creado nuestro grupo de recursos o nuestro resource group, ¿verdad? Ya lo vemos por acá y ya lo tenemos listo. Ahora tenemos dos grupos de recursos, ¿verdad? Pero vamos a utilizar el que acabamos de crear. Ahora bien, vamos a dar clic en el grupo de recursos creado y dentro de él lo que vamos a hacer es que vamos a presionar acá crear, porque vamos a crear una cuenta de almacenamiento. Para eso, después de que haya dado clic en crear, se va a abrir el marketplace que tiene Azure y pues nos va a aparecer todas las opciones que nosotros podemos elegir. Acá tenemos una búsqueda en marketplace. Ahí vamos a buscar una cuenta de almacenamiento. Vamos a colocar ahí cuenta de almacenamiento y esta opción que está acá es la que vamos a elegir. Anteriormente habíamos creado una cuenta de almacenamiento, pero vamos a crear esta cuenta de almacenamiento para el nuevo recurso que acabamos de crear. Entonces seleccionamos esta y, ¿verdad? Acá nos dice, vamos a seleccionar crear cuenta de almacenamiento, seleccionamos crear y nos muestra estos valores, ¿verdad? Para nosotros poder crear nuestra cuenta de almacenamiento, justo lo que hicimos en el ejercicio anterior. Le vamos a dar un nombre. En este caso primero vamos a elegir el grupo de recursos. Aquí al darle clic pues ya van a aparecer los dos grupos de recursos que creamos. En este caso voy a elegir el EHSE porque es el de Event Hub que acabamos de crear. Luego de eso le vamos a dar un nombre a la cuenta de almacenamiento. Yo le voy a colocar Storage Event Hub SE01, ¿verdad? Ustedes le pueden colocar Storage Event Hub y le agregan sus iniciales, Storage Event Hub, sus iniciales 01. Vamos a dejar siempre US, ¿verdad? Acá estándar, acá también almacenamiento con redundancia gráfica GRS. Luego de eso, en las demás opciones la vamos a dejar igual. Todas las opciones las vamos a dejar igual, no vamos a hacer ningún cambio. Y pues así nos vamos a la última pestañita que es revisar y crear. Revisar y crear para ver que la información esté correcta.
y que todo lo que queremos crear pues esté de la forma como lo necesitamos. Entonces acá tenemos revisión y crear. Si todo está bien, le vamos a dar crear y ya nos creó nuestra cuenta de almacenamiento, ¿verdad? Que sería la que está por acá. Vamos a ir al recurso, ahora vamos a ingresar en la cuenta de almacenamiento y vamos a crear un event host. Pero para crear un event host primero vamos a lo que vamos a hacer es que vamos a crear primero un event hub. Ahorita vamos a ver acá cuando le demos en cuenta de almacenamiento, ir al recurso, ahí vamos a ver otra vez la opción de buscar, ¿verdad? En el marketplace, y acá vamos a colocar event hubs y la primera opción que aparece es la que vamos a utilizar, esta de event hubs. Le damos crear y nos va a pedir la siguiente información. Acá nos muestra qué información es la que necesita. Vamos a elegir el grupo de recursos que es para el event hub. Le vamos a dar un nombre al espacio de nombres, porque acá estamos creando un espacio para el event hub, ¿verdad? Todavía no estamos creando el event hub, sino que un espacio para que se almacene el event hub. Entonces, ahorita les muestro qué datos vamos a agregar ahí. Seleccionamos el Resource Group para este ejercicio. Luego, en el nombre, el espacio de nombre, le vamos a colocar Event Hub SE01. También pueden colocarle, si ustedes quieren, Space Event Hub SE01. Pueden ser cualquiera de las dos formas. Acá East US igual, ¿verdad? Acá vamos a elegir el que dice básico, que es el más cómodo, ¿verdad? El más barato, por así decirlo. El básico es el que vamos a elegir. Y pues las demás características las dejamos totalmente igual. Entonces nos vamos hacia la última pestañita, que sería para poder revisar y crear. Todo está bien, le vamos a dar crear. Y acá ya nos creó el espacio para el Event Hub, del cual pues ya lo tenemos por acá listo. Nos vamos a ir al recurso y ahora sí vamos a crear un Event Hub, porque el anterior solo era el espacio, que es lo que les comenté. Para eso entramos al recurso y acá donde dice entidades vamos a elegir Event Hubs, ¿verdad? Y ahí venimos, damos clic en Event Hubs y acá nos pide un nombre. Entonces le vamos a dar, este nombre no tiene que ser único, no es obligatorio que sea único, pero pues vamos a seguir con las mismas características que le hemos dado a los nombres. Vamos a colocar en minúsculas y vamos a colocar centro de eventos SE01, S mis iniciales y 01. Pues ustedes pueden colocar centro de eventos, sus iniciales 01. Número de particiones, acá dejamos una, acá dejamos eliminar. Tiempo de retención de horas, dejamos 1. Y luego de eso nos vamos a revisar y crear. Revisar y crear. Y pues es en esta parte donde vamos a revisar y crear. Y vamos a darle crear. Luego de crear, pues ya nos muestra acá nuestro Event Hub creado dentro del espacio que vimos hace un momento. Y con esto quedaría terminada la primera parte del ejercicio. Luego, en una siguiente clase, vamos a tratar de completar este ejercicio para que vean cómo pudiera servir esto que acabamos de crear, el Event Hub, y cómo es que se puede activar y puede
trabajar en tiempo real, ¿verdad? Mostrándonos algunos mensajes de los cuales recibe, etcétera, ¿verdad? Ese sería lo que nosotros podemos estar trabajando. Y acá yo ya tengo cada uno de estos creados, ¿verdad? Acá tenemos el Event Hub y pues acá dentro de las entidades tenemos la que ya creamos, Centro de Eventos SE01, y acá ya tenemos nuestro Event Hub creado, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver qué fue lo que hicimos, cómo lo hicimos, etcétera. Y acá tenemos el recurso que creamos, que sería Event Hub SE01. Tenemos el storage que creamos, ¿verdad? Que sería una cuenta de almacenamiento. Y luego de eso creamos un espacio que es el Event Hub SE01 y luego el centro de eventos. Y esos serían los recursos que necesito que ustedes creen para este ejercicio de esta clase número 4. Y lo que voy a necesitar, como lo mencionaba la diapositiva, primero, realizar un resumen de la clase, ¿verdad? Lo que ustedes consideren más importante o lo que ustedes crean que es conveniente agregar en su resumen. Luego de eso va a realizar el ejercicio, ¿verdad? Los pasos, realiza cada paso, le toma una captura y le agrega una pequeña descripción a cada uno de los pasos. Ese archivo lo convierte en PDF, puede ser un archivo para resumen y para los pasos del ejercicio. Y ese documento es el que va a subir en la plataforma, ¿verdad? En Canvas, en el espacio que voy a agregar, que se va a llamar tarea número 4, ¿verdad? Correspondiente a este ejercicio número 4. En realidad, pues los ejercicios yo no los dejo demasiado extensos para que ustedes tengan tiempo de poderlos realizar y pues podamos ir a un ritmo bastante moderado con respecto al curso, ¿verdad? Y de esta manera pues les doy la oportunidad que ustedes puedan trabajarlo tranquilamente y en el momento que ustedes lo puedan realizar. Cualquier duda o pregunta, no duden en escribirme, con mucho gusto yo les estaré apoyando. Yo agradezco mucho por su tiempo y por estar viendo este video. Cualquier cosa que necesiten, siempre, por ejemplo, si necesitan tiempo para sus tareas, siempre escríbanme, ¿verdad? Con mucho gusto se les está otorgando el tiempo para sus tareas. Esto sería todo por esta clase. Gracias por su atención y nos estamos escuchando en una próxima clase.